Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por dejarnos participar en este tercer Congreso Internacional Formación, Tecnología y Competencias Digitales en la Educación. Mi nombre es Belén Moreno y soy Assistant Professor en la San Jose State University en California y vengo a presentarles esta comunicación que he redactado junto a mis compañeros de la Universidad de Málaga, Elena Becerra y Juan Salvador Victoria, y que hemos titulado Comunicación Sanitaria y Análisis de Contenido de los Perfiles en Twitter de 3 asociaciones de enfermos oncológicos. En primer lugar, antes de introducirle un poco el tema, he de señalar que todo lo que se diga y todo lo que se ha hecho, mejor dicho aquí, forma parte de un proyecto de innovación educativa que fue desarrollado el curso pasado en la Universidad de Málaga y fue financiado por dicha institución. Y ahora sí, les introduzco un poco el tema, y es que en las últimas décadas se ha producido un incremento por parte de las instituciones de la conciencia sobre la relevancia de la comunicación en el ámbito de la salud, es decir, cómo se comunican los diagnósticos, cómo se habla con los pacientes, cómo se les informa con respecto a tratamiento o a medicina preventiva. Esto ha ganado incluso más relevancia en los últimos años a raíz de la pandemia del COVID-19. Pero ya desde antes las instituciones venían desarrollando políticas en este sentido. La Organización Mundial de la Salud ha definido, por ejemplo, 6 principios básicos en esta información sociosanitaria, y es que ha de ser accesible, accionable, creíble, relevante, oportuna y comprensible. Pero en el ámbito autonómico, en este caso en Andalucía, ya el Estatuto de Autonomía, que es del año 1981, no es que sea muy reciente, establece que los ciudadanos tienen el derecho a ser informados sobre procesos de enfermedad, pero también sobre consejos genéticos y sobre medicina predictiva. Esta política de comunicación involucra a muchísimos agentes, involucra desde asociaciones hasta hospitales, hasta individuos como pacientes o allegados, farmacéuticos u otros profesionales sanitarios. El objetivo entonces de la comunicación sociosanitaria: promocionar la prevención, la curación, la comprensión de diagnósticos, la motivación e implicación de los pacientes y de sus familiares y de sus cuidadores. En este sentido, las redes sociales se han ido configurando en los últimos años como una herramienta fundamental para este tipo de comunicación, ya que es usada pues desde clínicas privadas hasta hospitales públicos, hasta individuos que se dedican al sector y asociaciones de pacientes, en las cuales nos vamos a enfocar durante esta investigación. Entonces, la principal conclusión que extraemos de esta introducción, de esta primera parte del trabajo, es que existe una necesidad de que la comunicación sea una dimensión integral y transversal en la gestión de las políticas de salud. Y ese es, pues, digamos, esa es la máxima de la que partimos a la hora de desarrollar este proyecto de innovación educativa. En cuanto a los objetivos, decir que todos ellos están relacionados con las líneas de actuación de la convocatoria de proyectos de innovación educativa a la que se ha adscrito este proyecto, que son innovación en la enseñanza, visión práctica y motivación tanto del alumnado como del profesorado. De aquí, de esta otra máxima, ¿no?, surge nuestro objetivo general, que es formular una propuesta de transmisión interdisciplinar de la información sanitaria mediante el abordaje de la comunicación sanitaria en la red social Twitter desde una doble perspectiva social, desde los profesionales sanitarios y desde los profesionales de las ciencias de la comunicación. Y de ese objetivo general se derivan 2 específicos a su vez. En primer lugar, analizar los perfiles de Twitter de las asociaciones de pacientes oncológicos con más representación en esta plataforma. Y en segundo lugar, evaluar las necesidades informativas de los pacientes oncológicos y sus familiares mediante las interacciones que estos usuarios registran en Twitter, en los tweets que se van a analizar. Entonces, se estudia la perspectiva de la asociación, lo que se comenta, lo que se publica, y por otra parte la perspectiva de ese usuario, de ese receptor del mensaje. ¿Cumple o no las expectativas, ese contenido que está recibiendo con respecto a lo que ellos quieren o necesitan recibir, ¿no? Esos son los objetivos. Y en cuanto a la metodología, cabe decir que se lleva a cabo un doble análisis de contenido basado en el engagement, y para ello se utiliza la herramienta de gestión de social media Metricool. Y en la otra parte del análisis, que es la más cualitativa, se centra en la acción discursiva, el formato, el tipo de publicación, la fecha de publicación. ¿Por qué se hace esto? Porque creemos que es lo más adecuado para contestar a las 3 preguntas de investigación que se proponen, que son que si existe una relación directamente proporcional entre la frecuencia con la que esas asociaciones publican y el impacto generado, que si existen o no diferencias, esa es la segunda pregunta, de contenido entre las publicaciones que registran más y menos porcentaje de engagement, y la tercera pregunta es si se registra concordancia entre las cifras de me gusta y de retweets, es decir, es
el mismo tweet que tiene más me gusta es el mismo tweet que tiene más retweets o son tweets diferentes. Es decir, el contenido no se ve influenciado por el tipo de... Perdón, la interacción no se ve influenciada por el tipo de contenido. Esa es más bien la pregunta. En cuanto al lapso de estudio, se abarca un mes, del 18 de abril al 18 de mayo de 2023, que fue cuando se llevó a cabo el proyecto en la Universidad de Málaga. Y en cuanto a la muestra, se estudian los tweets de las 3 asociaciones de pacientes oncológicos con más representación, es decir, con más número de seguidores en Twitter, que son SEOM, GEICAM y la AECC, la Asociación Española contra el Cáncer. Cabe decir también que con los resultados, después de todo este procesamiento estadístico y un poco pues también cualitativo de esos datos, de la parte de la semiótica, se elabora un modelo de comunicación sanitaria organizacional que sea de aplicación viable, no solo para estas 3 asociaciones que se estudian, sino también para otras asociaciones de pacientes oncológicos. Y explicado esto, los resultados, en primer lugar, los resultados del análisis discursivo, de la semiótica, de ese mensaje que transmiten las asociaciones. Vemos que SEOM publica 42 tweets durante este mes, GEICAM 37 y la que más publica es la Asociación Española contra el Cáncer, con 52 tweets. En cuanto al tipo de publicación, bueno, encontramos un patrón similar en las asociaciones que más publican, porque SEOM y la AECC son las que más publican y en ellas predominan los tweets propios sobre los compartidos, es decir, generan más compartido propio del que comparten de otras asociaciones o de otros usuarios de Twitter. Y en el caso de SEOM, que es de GEICAM, que es la que menos publica, en este caso sí que hay una predominancia de las publicaciones compartidas frente a las propias, es decir, en la que con menor frecuencia publica y además la que menos esfuerzo invierte en esa creación del contenido propio. Su estrategia se basa más en compartir contenido difundido en primera instancia por otros usuarios de la red social. Eso en cuanto al tipo de publicación. Y luego en cuanto a la temática, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que la información predomina casi en todo caso, es decir, la información sobre la actividad de la asociación. Es muy importante concretar esto, sobre cosas que se hacen, sobre miembros que forman parte de la asociación. Y después de la información predomina también la investigación e incluso la promoción de eventos. Solo en el caso de la AECC también encontramos una función preventiva del contenido, que es algo no frecuente y no hallado en el caso de SEOM y en el caso de GEICAM, que como ya hemos dicho están más centrados en la transmisión de información o la divulgación de otro tipo de contenido, sobre todo de investigación en el caso de GEICAM y promocional de eventos en el caso de SEOM. Entonces, la función preventiva solo está presente en la Asociación Española contra el Cáncer, en su cuenta de Twitter, y eso es algo que nos parece muy relevante. Esos resultados preliminares generales en cuanto al análisis discursivo. Y luego, en cuanto al análisis de engagement, vemos que la media de likes es más alta en el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, que es la que más publica, y la media de retweets también es más alta en ese caso, en la Asociación Española contra el Cáncer. Volvemos a lo mismo, es la que más publica. Es la que más publica, es la que más seguidores tiene, por tanto no es de extrañar que registre más número de interacciones, más número de retweets y más número de likes por publicación. Lo que sí nos llama la atención es el porcentaje de engagement, que se calcula con el número de seguidores, con el número de likes, con el número de comentarios y con el número de retweets. Y aquí sí que nos llama la atención que, a pesar de que la Asociación Española contra el Cáncer es la que más publica, el porcentaje de engagement, es decir, del compromiso del público que han alcanzado con esas publicaciones estudiadas, es menor que el que ha alcanzado SEOM. SEOM, con un 0,35%, a pesar de que publica 42 tweets, tiene menos media de likes y menos media de retweets, y en el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, 0,28% menos engagement, a pesar de que tiene más media de retweets, más media de likes y más publicaciones. En el caso de GEICAM no se puede medir el porcentaje de engagement porque el número de interacciones por publicación es tan bajo que no se puede calcular ese porcentaje de engagement. Metricool no lo permite. Entonces, esos son así los resultados un poco preliminares del análisis de impacto de engagement de estas publicaciones. ¿Qué conclusiones se extraen de todo ello? En primer lugar, que no se registra una relación directamente proporcional entre la frecuencia de publicación, es decir, la cantidad de tweets que encontramos por asociación, las interacciones y el porcentaje de engagement. Porque, como ya hemos dicho, mientras la Asociación Española contra el Cáncer es la que más seguidores tiene, la que más media de likes y de retweets tiene y la que más publicaciones tiene,
no es la que más engagement, la que más porcentaje de engagement, perdonen, la mosca, no es la que más porcentaje de engagement ha logrado. Es SEOM, que publica menos que la anterior. En segundo lugar, segunda conclusión, vemos un uso muy marcado por parte de las asociaciones de Twitter como una herramienta promocional o de difusión de contenido promocional, ya sea de eventos o sobre la actividad asociacional. Es en definitiva, informativa sí, pero dentro de esa información encontramos muchísima promoción, una intención discursiva muy promocional, muy de publicitar la asociación, ¿no? Más que de acercarse al paciente o ver qué necesita o qué necesitan sus allegados. Esas necesidades quedan un poco relegadas a un segundo plano. Además, en la mayoría de contenidos se halla llamadas a la acción al usuario, es decir, únete a la causa, sé parte del cambio, haz la diferencia, ayúdanos a salvar vidas, son algunas de las frases que encontramos en los tweets. Siempre hay una llamada a la acción, o sea, contenido informativo, sobre todo de tipo promocional, y esa llamada a la acción. Como ya hemos dicho, las necesidades del paciente quedan un poco relegadas al segundo plano y nos encontramos con una escasez de contenido sobre prevención. Ya lo dijimos, solo la Asociación Española contra el Cáncer tenía contenido publicado dedicado a la prevención de la enfermedad. Entonces, se configura como uno de los objetivos de la comunicación sociosanitaria, la información preventiva dirigida expresamente al paciente oncológico y a sus allegados o cuidadores. Y luego, la profesionalización de la comunicación. Eso lo hemos visto en las 3 cuentas analizadas. Es decir, se utiliza un lenguaje técnico. Se difunden en la parte de investigación muchísimos artículos y muchísimos proyectos de investigación que se han desarrollado, sí, en el contexto de la oncología, pero que son muy difíciles de acceder por parte de los usuarios o de los seguidores de esa asociación. Como ya hemos dicho, un lenguaje muy técnico, un lenguaje muy académico. El contenido que se publica, en definitiva, está más dirigido a profesionales del ámbito sanitario que a los pacientes o a sus allegados, a pesar de que se trata de asociaciones de pacientes oncológicos al fin y al cabo. Y nosotros, esa relación entre el contenido que se publica y el target al que las asociaciones se dirigen no la vemos clara como resultado. En definitiva, esta propuesta de comunicación que nosotros queríamos formular se formula de forma preliminar basándonos en 3 puntos. El primero, incrementar la accesibilidad del contenido a través de un discurso que sea más accionable, más oportuno, más comprensible, de acuerdo con aquellos principios que en la introducción mencionábamos que incluían la política sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar, fomentar la participación de pacientes, de familiares, de cuidadores en programas educativos, de divulgación, sobre todo sobre prevención, sobre detección temprana. Vemos que el contenido está muy poco dirigido al paciente, que en este caso debería ser el protagonista de esta comunicación sanitaria. Y en tercer lugar, promover el apoyo psicológico y emocional. Está todo un poco relacionado. Los pacientes han quedado en segundo plano, se fomenta más pues la información de tipo promocional, de eventos, publicitaria de la asociación, de la misión y la visión y los valores de la asociación, y se deja un poco de lado lo que ese paciente necesita cuando está pasando por la enfermedad. Por tanto, como reto se plantea el abordaje de una comunicación sociosanitaria desde una perspectiva más social y menos promocional. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y si tienen cualquier duda, aquí tienen nuestros emails para que puedan contactarnos. Muchísimas gracias.